Enhorabuena. Sexualidad. Enhorabuena. Cuando estamos estresados, podemos tener problemas de ansiedad o insomnio. Es común también sentirse más tristes, irritables, apáticos y cansados. Si estamos demasiado estresados, nuestra cabeza estará llena de preocupaciones. Pero ¿cómo se relacionan el estrés y el sexo? Con la ansiedad y el agobio surgen las dificultades para desconectar del trabajo y de todo lo que nos preocupa. En este estado es muy probable sufrir falta de apetito sexual. El problema de la falta de deseo sexual normalmente va apareciendo de forma gradual y suele empeorar con el tiempo si persiste la situación. El estrés y el sexo se relacionan directamente, aunque no sean siempre conscientes de ello. Cuando la falta de deseo se debe al estrés, hay que buscar soluciones. Combinar la terapia sexual es una alternativa eficaz junto con el tratamiento del estrés. Enhorabuena. Perfecto, el tema del día. Deja un tema muy importante para hablar de esto. Es que lo estamos viendo. Para hablar de este tema tan importante está Alejandro Velarde. Vamos a hablar sobre el estrés, cómo esto repercute en el sexo. Bienvenido, Ale. Gracias, buen día. Bueno, Buen día. Imagino que es muy extenso, ¿no? Valga la redundancia. Sí, bueno, en principio si hablamos de estrés y sexualidad, tendríamos que entender que el estrés es cuando el organismo reacciona a las presiones del entorno. Y generalmente el organismo reacciona teniendo ciertas dificultades. Y ya en el plano de la sexualidad, el estrés, que se relaciona con la ansiedad, ¿no? Es totalmente contrario a la respuesta sexual. En otras palabras, no se puede tener una buena relación sexual, una buena respuesta sexual si la persona está estresada. Lo ideal es estar en un estado de tranquilidad o de relajación para que de esa manera se pueda producir una buena relación sexual. Al revés, genera dificultades. Sí, yo quiero entender un poquito más por qué me hace así. Porque hiciste una excelente pregunta antes de hablar del tema. Yo sentía más bien o pienso más bien de que el sexo puede ser un desestrés a tu día pesado, a tu semana, porque me imagino que también hay niveles de estrés, porque debe ser un nivel de estrés muy alto para que no te permita concentrarte y relajarte para disfrutar. De repente, para que quede más claro, cuando estamos estresados es cuando el organismo físicamente no reacciona prácticamente. Por ejemplo, una persona estresada es la que está totalmente cansada, no tiene ganas de hacer nada. Eso es el estrés en la manifestación física, que también tiene manifestaciones psicológicas, digamos, preocupación, miedo, etcétera. Para tener una buena relación sexual, si usted está cansado, si usted está fatigado, eso no le permite tener una buena relación sexual. Lo ideal es estar primero en un estado de tranquilidad para que después se produzca la relación por eso sexual. hay que darse una duchita, relajarse. Y eso tiene una explicación fisiológica, porque el proceso de excitación del ser humano es un proceso de tensión neuromuscular. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que el cuerpo se va tensionando, exactamente, gradualmente. Entonces, como la ansiedad genera también tensión, entonces son incompatibles. Por eso es que cuando una persona está estresada, lo más probable es que tenga dificultades sexuales. Si es hombre, puede tener fallas en la erección, puede tener eyaculación precoz. Si es mujer, puede tener falta de deseo, puede tener dolor en la relación sexual de repente, o básicamente no llegar al orgasmo a pesar de querer llegar al orgasmo. Entonces, en general, ocasiona una serie de dificultades el estrés en la relación sexual. Tenemos que hablar con la pareja y decirle, mira vieja, estoy medio mal, estoy muy estresado, empecemos por otro lado. Sí, la solución pasa por dos cosas. Primero, entender que la relación sexual no es un debería, ¿no? Yo debería siempre tener relaciones sexuales en cualquier momento, circunstancia, etc. Así es, licencia. A mí no me viene a cambiar las reglas. Eso exactamente es lo que hay que combatir, ¿no? Tiene que ser algo que surja en algún momento. Ahora, hay que crear las condiciones también. Si sabemos que estamos cansados por la jornada laboral, por el estrés, etcétera, hay que darse cierto tiempo para poder estar tranquilos, así sea una hora cada 2 días, por ejemplo, en la que usted sepa que usted y su pareja van a estar totalmente tranquilos, se van a desconectar del celular, van a apagar el celular, se van a desconectar del mundo, como se dice, y se van a dedicar a estar juntos. Y ahí probablemente, en un estado de mayor tranquilidad, surja la respuesta sexual adecuada, una relación sexual. Licenciado, ¿qué de verdad hay en esto? Que puedes tener un desestrés con tu pareja teniendo relaciones sexuales sin coito. Claro que sí. En realidad el coito es una parte de la relación sexual. Se puede llegar al orgasmo, o en el caso del hombre, por ejemplo, la eyaculación,
sin necesidad de que exista coito. El coito es una parte de la relación Lo cual sexual. es totalmente placentero, Ahora, pero diferente, ¿no? Claro, en realidad hay ciertos niveles de placer y eso ya es bastante subjetivo porque cada persona lo va definiendo, digamos, claro, ¿no? Entonces lo importante es que se enfoque la actividad sexual como una relación, como una situación de tranquilidad. Ahora otro detalle importante también es que la relación sexual es una actividad física también y como tal toda actividad física produce después relajación, es un proceso de tensión que después genera relajación, es como cuando se hace ejercicio, el músculo se fatiga exactamente y se pone rígido, se endura, pero después se relaja, se ablanda y eso la relajación genera satisfacción. La respuesta sexual es algo muy parecido a eso, los genitales y una serie de partes de zonas del cuerpo se van poniendo tensas, se contraen exactamente y en el momento del orgasmo se contraen rítmicamente los músculos que están en la base de los genitales, tanto del hombre como de la mujer. Y eso es lo que produce la sensación de placer física y subjetivamente también. ¿Qué pasa, por ejemplo? Hay gente que tiene estrés, yo soy uno de esos, por ejemplo, que me estreso porque el sol está tapado por las nubes, ¿ya? Que lo puedo manejar. Pero no escapa la realidad de muchas personas, muchas familias, muchas parejas que de repente tienen problemas muy serios. Claro. Muy serios, muy complicados, que eso te afecta a nivel laboral. Obviamente estás mal económicamente, con muchas deudas. Llegas a tu casa reventado del mundo, de la vida. Se te van las ganas de tener relaciones sexuales. Se te van las ganas de todo. Lo único que querés es como desconectarte del mundo y eso es dormir, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Vos sin darte cuenta vas haciendo que tu relación vaya en picada, ¿no? Y por ende incluso hasta un divorcio. Claro. ¿Cómo tratás un estrés que no es tratable o solucionable? Bueno, antes de tratar algo hay que reconocer qué voy a tratar, ¿no? Y entender que hay varios tipos de estrés. El estrés puede ser un estrés agudo como ese por un problema X que yo tengo en mi oficina, en mi trabajo, un problema familiar, etcétera. Pero también existe lo que se llama el estrés residual, que no necesariamente es cuando yo tengo una serie de problemas, sino que es el cansancio cotidiano que se va acumulando a lo largo del tiempo y en las noches sobre todo es cuando se va manifestando, ¿no? Entonces primero hay que reconocer que hay niveles de estrés y tipos de estrés. ¿Cuál es el que yo estoy padeciendo? Si yo tengo un problema familiar, antes de pensar en la actividad sexual tengo que enfrentar ese problema familiar. Si tengo un problema económico, antes de pensar en la relación sexual tengo que pensar en solucionar ese problema económico. Primero lo primero, como dicen, ¿no? Yo creo que la vida también se debería... Hay que ver esos aspectos también. Se debería aprender a manejar el estrés en general, porque si te das cuenta, llegando a tu casa, o sea, podés llegar y no solucionás nada, estresándote, estando mal y sin disfrutar de tu vida. Ahora, hay estrategias también ya específicas. Con la pareja, lo fundamental es que cada uno de los dos sea capaz de exteriorizar aquello que le preocupa. Claro. Porque si somos capaces de hacerlo, esa comunicación va a permitir que juntos encontremos alguna alternativa. Y si juntos como pareja no lo conseguimos, entonces necesitamos ayuda profesional. Pero lo importante es reconocer primero cuál es el enemigo. El enemigo es el estrés, no mi pareja. El enemigo es la ansiedad, no la relación. Qué importante. Entonces, en función a eso, poderlo trabajar. Y como decís, ¿no? Que el estrés se vaya con la relación sexual. Exacto. Como digo, siempre acudir a un profesional como corresponde cuando estamos en problemas. No tratemos de ser los supermanes. Muchísimas gracias, Alejandro Velarde nos acompañó el día de hoy. Hablamos del estrés, cómo afecta en el sexo. Gracias, Alejandro, nos encontramos muy prontito. Ya, ok, cerramos este tema tan importante. ¿Qué? Sexualidad. Enhorabuena.